Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a darle lectura del versículo 23 al versículo 35. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Qué nos dice? Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor que puedan disponer su corazón para que sea Dios hablándonos en esta noche a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú, Señor, tomando control de mis palabras y de todo mi ser. Sé tú, Señor, tomando control de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Solamente tú conoces lo que pasa por su mente, lo que pasa por su corazón de cada uno de mis hermanos, amado Dios. Te pedimos, amado Padre, que en esta noche nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea renovada. Te pedimos, amado Padre, que en esta noche tu Espíritu Santo sea convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Te pedimos, amado Dios, que en esta noche seas tú derramando un poco de tu sabiduría, para que todo lo que tú nos enseñes y nos hables en esta noche, amado Padre, se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque queremos poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta en esta noche a través de su palabra? Amados hermanos, en esta noche Dios quiere hablarnos acerca de lo importante que es el perdonar y también lo importante que es tener misericordia. En esta lectura bíblica que acabamos de tener en estos momentos, aquí, amados hermanos, vemos cómo su Señor, el Rey, le perdona una deuda. ¿Por qué motivo? Le perdona una deuda a su siervo, porque su siervo le dijo: Ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. Entonces el rey, como dice su palabra, movido a misericordia, le perdonó, porque vio
que le pidió, que le suplicó y le perdonó. Pero ahora, en vez que el siervo siga el ejemplo, el modelo por la cual su rey le enseñó, él no hizo lo mismo. Él sino hizo todo lo contrario. Él no fue movido a misericordia. Él no tuvo compasión ni piedad con el consiervo que le debía, sino ¿qué es lo que hizo? Lo metió a la cárcel, ¿verdad? Lo mandó a la cárcel hasta que le pagara todo su deuda. El rey que le dijo: siervo malo, toda aquella deuda yo te perdoné, porque me rogaste. En el versículo 33, ¿qué le dijo? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Amados hermanos, aquí debemos enfocarnos. Aquí es justamente donde Dios quiere hablarnos a nosotros, acerca de la misericordia y acerca del perdón. Amados hermanos, ¿saben la importancia de perdonar a alguien que nos ha ofendido? Cuando nosotros perdonamos, amados hermanos, yo sé que muchas veces nosotros tenemos la mentalidad de decir: ¿cómo puedo perdonar a alguien cuando me ha ofendido si lo que me ha hecho es muy grave? ¿Cómo puedo yo llegar a perdonar a esta persona si me ha ofendido? Y claro, si yo le perdono, va a ser algo muy injusto. Para mí no me parece justo que yo lo perdone o que yo actúe como si no me hubiera hecho nada, ¿verdad? Pero amados hermanos, nosotros, si pensamos de esa manera, es porque desconocemos su palabra. Sí, desconocemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el perdonar es algo muy importante para nosotros. Y muchas veces nosotros debemos de perdonar no porque la otra persona se lo merezca, no porque la otra persona necesita o quiera el perdón nuestro, sino nosotros debemos de perdonar, porque eso dice su palabra de Dios. ¿Por qué motivo? ¿Qué beneficio tienes tú? ¿Qué beneficio tenemos cada uno de nosotros al perdonar a nuestros hermanos las ofensas que cometan contra nosotros? En primer lugar, te liberas de una gran carga. En segundo lugar, quitas de tu vida todo sentimiento de odio, de rencor, todo sentimiento de venganza. Todas esas emociones negativas lo quitas de tu vida. Y tercero, te acercas más a Dios cuando tú perdonas. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice: si tú quieres que Dios te perdone, perdona a tu hermano. En este caso, Dios, ¿qué nos está diciendo en su palabra? Si tú te acercas a mí a pedirme que yo te perdone, primero perdona a tu hermano, primero perdona sus ofensas a tu hermano y yo te voy a perdonar. Es por eso, amados hermanos, este ejemplo que hemos leído para poder comprender mejor. Nosotros muchas veces actuamos como este siervo. Nos acercamos a Dios, pedimos misericordia, clamamos a Dios para que nos perdone, y Dios, como es rico en misericordia y como nos ama en gran manera, nos perdona. Nos perdona. Su palabra dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona y aparte nos limpia de toda maldad. Ahora, la pregunta es: ¿tú actúas de la misma forma? ¿Tú también perdonas a tus hermanos cuando te ofenden? Porque si Dios te perdona a ti, ¿tú por qué no perdonas a tu hermano? Si nosotros servimos a un Dios que es misericordioso, a un Dios que es amor, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no tenemos misericordia? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Se han puesto a preguntar en algún momento eso? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿O por qué te cuesta tanto pedir perdón? ¿Te has cuestionado alguna vez eso? Amados hermanos, todas las personas que les cuesta pedir perdón o les cuesta perdonar, es porque en su corazón, lamento decirles, amados hermanos, pero es la verdad. Es la verdad. La palabra tiene que exhortarnos, la palabra tiene que corregirnos. Si nosotros nos cuesta mucho perdonar y nos cuesta mucho pedir perdón, es porque el amor de Dios no mora en nosotros.
Aunque suene un poco incómodo, pero es la verdad, hermanos. ¿Qué prefieren? ¿Escuchar una mentira o palabras que ustedes desean escuchar y vivir engañados? No, ¿verdad? Es mejor una verdad que incomode, una verdad que duela, pero que sea verdad, que yo conozca la verdad. Y la palabra es verdad. Cuando nosotros no perdonamos y no nos cuesta pedir perdón, es porque el ego, es porque el orgullo está en nosotros, es porque ese sentimiento de rencor, el sentimiento de venganza ya se apoderó de nosotros. Y esos sentimientos o esas intenciones de nuestro corazón que tenemos, ¿es bueno? ¿Es agradable delante de Dios? No, hermanos. El rencor te va a incitar a pecar, ¿verdad? El tener odio te va a incitar a pecar. El tener esa sed de justicia, de querer vengarte, te va a llevar a pecar. Y muy aparte, la palabra que nos dice, no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Su palabra te dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Su palabra nos dice, dale de comer, aun incluso a tus enemigos, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué nos dice qué más? Porque ascuas de fuego amontonarás encima de su cabeza. ¿Saben por qué nos dice esto? ¿Saben qué significan ascuas de fuego? La palabra nos dice eso, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros actuamos de una manera distinta o todo lo contrario a lo que esa persona actuó con nosotros, esa persona se va a sentir avergonzada, porque esa persona actuó mal con nosotros, nos trató mal, pero nosotros lo tratamos bien, nosotros lo tratamos con amor, con respeto. Esa persona se va a sentir incómoda, porque se va a preguntar, ¿por qué me ayuda si yo no le ayudé? ¿Por qué me trata bien si yo le trato mal? El Espíritu Santo lo va a exhortar, el Espíritu Santo lo va a avergonzar, lo va a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Y por qué digo lo va a avergonzar? Lo digo con este sentir o con este fin. No es que lo va a avergonzar en la manera en que le va a hacer pasar un ridículo enorme, no. Sino que lo va a avergonzar en el sentido de que esa persona se va a sentir en vergüenza internamente porque no está recibiendo el mismo trato que él tuvo con nosotros, sino el trato que nosotros le damos es distinto. Y él, al ver que nosotros le tratamos bien, con amor, que le hemos perdonado, que todo lo daño o la maldad que ha hecho con nosotros ya lo perdonamos, esa persona se va a preguntar y va a decir, se ve que él o ella sirve a Dios, porque en su corazón no hay lugar para la venganza, porque en su corazón no hay lugar para el odio. Entonces, hermanos, ¿en tu corazón hay lugar para el odio? ¿En tu corazón hay lugar para la venganza? ¿Hay lugar para el rencor en tu corazón? No, hermanos, no hay lugar, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos que actuar de una manera distinta. Su palabra dice que con nuestras acciones tenemos que glorificar el santo nombre de Dios, y justamente eso tenemos que hacer, con nuestro nombre glorificar el nombre de Dios. Si esa persona, aunque nosotros creamos, aunque nosotros pensemos que no se merece nuestro perdón, tú perdona, hermano, tú perdona, hermana. El bien te lo haces tú, no se lo haces a él o a ella, el bien te lo haces tú. ¿Sabes por qué? Porque te libras del rencor, te libras de que el enemigo ponga pensamientos de maldad hacia esa persona, te libras de esos pensamientos o esos sentimientos de maldad, de odio, de rencor, de cólera o de lo que fuera contra esa persona, te libras de estar pecando. Y el mayor beneficio es que te acercas a Dios, porque un corazón lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de tantos sentimientos de maldad hacia alguien, la pregunta es, ¿Dios mirará con agrado tu corazón? ¿Dios mirará con agrado tu vida al ver todos esos sentimientos que tú tienes? Porque, hermanos, no nos olvidemos de algo. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dios conoce nuestros pensamientos, ¿verdad?
Dios conoce todo, amados hermanos. A Él no podemos mentirle, a Él no podemos ocultarle nada. En este caso, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios a pedirle perdón por algo malo que nosotros hemos hecho si nosotros tenemos un rencor o un odio enorme hacia alguien? Dios nos va a decir, igual que la lectura que acabamos de lecturar: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dios te dirá: hijo mío, hija mía, yo te perdoné todas las cosas malas que hiciste. ¿Y tú por qué no puedes perdonar a tu hermano? ¿Tú por qué no puedes perdonar sus ofensas a tu hermano si yo he perdonado tus ofensas que tú has tenido conmigo? Hermanos, eso es lo que quiere hablarnos Dios. El perdón está ligado a la misericordia, al amor. Si tú no tienes amor, la pregunta es, ¿realmente tendrás el deseo de querer perdonar? Cuando uno ama, perdona. Cuando uno ama, cuando hay el amor en su corazón, no hay lugar para el odio. Porque su palabra dice: todo aquel que conoce a Dios, conoce el amor, sabe amar. Es por eso que les dije hace un momento, no se incomoden, pero esta es la verdad. Todo aquel que le cuesta pedir perdón o perdonar es porque Dios no mora en su corazón, es porque no tienen amor. Porque uno cuando ama, perdona. Uno cuando ama, no está pensando en que esta persona me hizo daño, ahora le voy a devolver con la misma moneda o le voy a hacer algo mucho más grande de lo que él me hizo, algo peor de lo que me hizo. Uno cuando ama no está pensando en eso. Ese es pensamiento de las personas que están en el mundo, que no creen en Dios, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Nosotros no podemos pensar así, no podemos sentir así. ¿Saben por qué? Porque justamente la palabra nos habla de eso, de que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, amar a nuestro prójimo y aún incluso amar a nuestros enemigos, orar por ellos, amarlos. Y como dice su palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra la persona, sino nuestra lucha es ¿contra quiénes? Contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra principados y contra todos los secuaces del diablo. Con ellos es nuestra lucha, no contra él. Su palabra nos dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a todos hermanos, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo tú puedes hablarle a alguien del evangelio, hablarle del amor de Dios, hablarle de que Dios puede perdonar sus pecados, si tú no estás demostrando eso con tus acciones, si tú no estás amando, si tú no estás perdonando, si tú no tienes misericordia? ¿Con qué cara uno se acerca a alguien y le dice: hermano, acepta a Jesucristo como tu Salvador, Él te ama, Dios va a perdonar tus pecados, Dios es rico en misericordia? ¿Cómo uno se puede acercar a alguien a decir todo aquello cuando ni siquiera eso lo aplicas en tu vida? Cuando tú no tienes misericordia, cuando tú no tienes amor, cuando tú no quieres perdonar, ni sabes pedir perdón. ¿Cómo nosotros podemos hablar de un Dios maravilloso, que es rico en misericordia, es bueno, es amoroso, es fiel, nos perdona? ¿Cómo uno puede hablar de todas las virtudes que tiene Dios si nosotros no somos como Él? Se supone que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que ser igual que nuestro Padre. Y también nosotros nos tenemos que guiar y actuar conforme a las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Jesús, ¿qué nos enseñó? Jesús nos enseñó acerca del amor, del perdón, de la misericordia. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, está bien. Jesús le dijo a su Padre, cuando estaba yendo a ser crucificado, ¿qué le dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo está claro. A Jesús, ¿qué es lo que le estaban haciendo en ese momento? Lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, se burlaron de él. Y a pesar de todo eso, Jesús en ningún momento le dijo a su Padre: Padre, tú cobrarás venganza. Señor, tú me harás justicia. Tú harás que ellos sufran el doble que yo estoy sufriendo.
Jesús en ningún momento dijo eso. Su amor de Jesús fue tan grande por todos nosotros, por toda la humanidad, que Él se preocupó más por esas vidas, por esas almas que se van a condenar si no se arrepienten. Y nosotros, ¿por qué no pensamos de esa manera? ¿Por qué nosotros no pensamos en esa persona que nos ha hecho tanto daño? De que esa persona se va a condenar si no se arrepiente de sus pecados y de la vida que está llevando. ¿Por qué nosotros no nos acercamos a Dios de la misma forma que Jesús se acercó? ¿Por qué nosotros no decimos, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Sino todo lo contrario. Decimos, Señor, haz tú la justicia. Señor, haz tú la venganza. Porque tu palabra dice, Señor, que tuya es la justicia y tuya es la venganza. Así que, Señor, véngame, Padre, que le pase algo peor. Que le pase algo peor, Señor. ¿Verdad? Tal vez en algún momento hemos orado de esa manera. Tal vez en algún momento hemos pensado, sentido de esa manera. Pero, hermanos, eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros perdonemos. Claro, la justicia, la venganza es de Dios. Eso no te compete a ti. Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Si a ti te perdonó todas tus ofensas, ¿de qué tanto te preocupas tú si Dios toma justicia con esa persona o no? O si Dios lo perdona, si Dios lo restaura, no lo sé. Si Dios, ¿cómo actuó contigo? Tú también has hecho daño. Tú también has lastimado. Tú también has fallado. Y Dios tuvo misericordia contigo. ¿Acaso Dios cobró todo lo malo que has hecho? ¿Lo cobró contigo? ¿Te hizo sufrir bastante, como decir, me estoy vengando de ti por todo el daño que has hecho? Dios te perdonó. Dios te limpió, te restauró, te renovó, te hizo una nueva criatura. Entonces nosotros también tenemos que actuar de esa manera, ser una nueva criatura, saber perdonar, saber amar, tener misericordia, ser bueno con el prójimo, predicar el evangelio, que las personas vean con nuestras acciones el amor de Dios, que las personas vean con nuestras acciones cómo glorificamos y honramos el nombre de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de demostrar a cualquier lugar donde vayamos. Así que, hermano, si has fallado a alguien, hoy es un buen momento para que te acerques, para que lo llames, para que le escribas y le digas, perdóname por el daño que te he hecho. Y si alguien te está pidiendo perdón o se acerca a pedirte perdón por algo que te he hecho, tú perdónale. Y si así fuera, y si así esta persona no se acerca a pedirte perdón, tú escríbele, llámale o dile, ¿sabes qué? Te perdono por el daño que me hiciste. No te guardo rencor. Cristo te ama, busca de Él. Eso tenemos que decirle. Amén, hermano. Librémonos de esa carga tan fea del rencor y del odio o de la venganza. Guardémonos y limpiémonos de todo sentimiento negativo que envenena nuestra alma. El tener odio, rencor hacia alguien no nos permite ser feliz, no nos permite acercarnos a Dios. Y nosotros queremos ser felices, queremos tener paz, queremos vivir tranquilos y queremos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que perdonar, tener amor, tener misericordia. Así como Dios tiene amor, así como Dios nos perdona, así como Dios tiene misericordia con nosotros, así de esa manera nosotros tenemos que hacer. Amén. Así que, amados hermanos, que esta palabra nos ayude a reflexionar. Si tú tienes algo contra alguien, perdona, hermano. Perdona o pide perdón. No es un buen testimonio que estamos dando si nosotros vivimos con rencor o con amargura. Tal vez las personas no saben lo que podamos sentir, pero Dios sí lo conoce. Y nosotros tenemos que buscar el agrado de Dios y no de las personas. Amén. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar. Que Dios guarde su acostar y su levantar. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Y no se olviden, antes de dormir, oren, hablen con Dios. Amén. Bendiciones. Buenas noches.